Bueno, Margarita Stolbizer, otra vez de recorrida por la provincia de Buenos Aires. Creo que debe ser, no sé, cuántas giras diste ya por la provincia No, de Buenos muchísimas. Pocos debe haber que conozcan la provincia como la conozco. La he recorrido muchísimo. A mí me gusta hacerlo, me gustan Aires. las campañas. Recorro no solamente en campaña, ¿eh? Tengo mucho ¿Tenés camino rutina? O sea, vos has sido siempre legisladora por la provincia de Buenos Aires, nunca siempre. por Cava. No, 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 no. No, y muchas veces me ha dicho, ¿por qué no sos candidata en Cava que tal vez te va mejor? No, no, yo no, ujú. no me siento para nada de ciudad y me siento muy bonaerense, ¿eh? Bien, y digamos, vos decís que recorres. ¿Qué te gusta recorrer o dónde te sentís, si querés, más cómoda o más afín, digamos? Porque vos sos De de la primera conurbano, sección, del claro. conurbano. Digo, ¿qué es No, lo que más te gusta ver? por supuesto que me gusta mucho el interior. Además, la provincia de Buenos Aires tiene una riqueza en todo sentido, ¿no? Cuando agarrás la ruta 8, la 9 para el norte, es Mm, impactante la riqueza que tiene, la belleza que tiene todas esas rutas, pero me encanta ir para atrás. Una ruta que me encanta es la 226, Tandil a Mar del claro. Plata, esas rutas onduladas. Tiene además la provincia de Buenos Aires una riqueza cultural divina. Ujú. He recorrido, te digo, comunidades aborígenes, las estaciones de tren, porque me tocó en algún momento hablar mucho de lo que había ocurrido con los trenes en la Ujú. Argentina, que fue el menemismo, posiblemente la privatización más cruel que se haya hecho y menos estratégica de un país como el nuestro, con la extensión Sí, territorial que tiene, terminar con el ferrocarril. Bueno, en la provincia de Buenos Aires muchas veces he estado en las viejas estaciones, que algunas se han convertido en centros de arte, en centros claro. culturales, en Arquitectura museos. inglesa, ¿no? Claro, tienen una Claro. riqueza cultural. Ahora, los pueblos que prácticamente murieron por la Mm, pérdida del ferrocarril, ¿eh? Los pueblos que murieron. Hicimos una actividad en un pueblo que se llama Patricios, que ujú, en el partido 9 de julio. Hicimos una actividad en la estación de ujú, tren, pero estaciones divinas, divinas. claro. Y esos pueblos tan pequeños vivían con el ferrocarril, ¿no? Y bueno, obviamente la pérdida económica, social, cultural que ha tenido la provincia de Buenos Aires con la pérdida del ferrocarril ha sido Claro. enorme. Bueno, y ahora con esta nueva experiencia de Provincias Unidas, que digamos, indefectiblemente siempre nos lleva a cuestionar a preguntar cómo hacer para romper con Con la la polarización, polarización, digamos, cómo sí. hacer para penetrar. Bueno, acá ya hubo una experiencia, o bueno, digamos, lo que pasó en el 7 de septiembre es que el esquema parecido al de ustedes, parecido porque Parecido, pero con mucha diferencia, sí, no sí. quiero entrar en detalle, pero por ahora, pero digo, se llevó nada más que 5%, digamos, ¿cómo piensan ustedes ese Mm. camino? A ver, primero es que nosotros estamos tratando de demostrar algo que yo por lo menos tengo la convicción de que es así. Hoy Milei como Cristina Kirchner son dos caras de una misma moneda. Cada vez vamos teniendo más señales de que esto es Mm, así. Un modelo autocrático, cuasi autoritario, persecución a periodistas. Como si fuera poco, en los últimos días se empiezan a destapar casos de corrupción que ya son muy muchos, está muy extendida la corrupción en el gobierno de Milei, muy en el más alto nivel del mm, poder, no es la corrupción del inspector de abajo, es al más alto nivel, por lo tanto los hace muy parecidos. El discurso del kirchnerismo viene siendo desde hace tiempo la persecución, ¿no? mm, Persecución es la palabra. Entonces, el kirchnerismo no te habla jamás de la educación, de la cultura, de la producción, es persecución. Y cuando pasás a escuchar el discurso del presidente, bueno, el presidente de la Nación no agarra un micrófono para hablarte jamás de una visión de país, jamás para hablarte de la producción, el mm, empleo. El presidente agarra un micrófono para insultar a alguien, ¿no? Y ujú, ellos han instalado una palabra, como era persecución en el kirchnerismo, es operación para Milei. Todo denuncian es operación. Ahora lo ujú, único que faltaba, los audios son una operación de inteligencia, una operación de la inteligencia artificial. ujú, Son lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es encasillar a ellos en un lugar y nosotros no somos del medio, nosotros somos la única alternativa que está frente a ellos. La otra cuestión que para nosotros es muy importante hoy en Provincias Unidas
es que creo que somos los únicos que estamos discutiendo un proyecto de país. Y eso gracias a que, bueno, que Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires viene a ser solo un eslabón más dentro del proyecto nacional que lideran los gobernadores. No es casual que los gobernadores, sobre todo de la zona más productiva de la Argentina, Córdoba, Santa Fe, Schiaretti liderando en gran medida esto, nos invitan hoy a nosotros a pensar realmente en una alternativa distinta al 2027. Nosotros no estamos viendo a ver si conseguimos una banca para permanecer el 10 de diciembre de este año. Estamos pensando en un proyecto nacional que Ahora, pueda gobernar la Argentina desde otra perspectiva. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Justo, digamos, pusiste un tema que yo te quería consultar. Vos decís, no estamos buscando una banca. Sin embargo, los tres primeros que encabezan esta lista de diputados son tres legisladores que son actualmente... Los cuatro. Los cuatro. Daña también. Daña Tavera claro. también, claro. Son legisladores, en el caso de Daña, no tanto, pero ustedes ya tienen una trayectoria, muchos años. Digo, no encuentran renovación ahí, digo, no hay también una falta de caras nuevas, digo, no digo, sí, más allá de cualquier juicio de valor, digamos. No, sí. Mira, lo pensamos mucho A esto, sobre todo yo que soy la más grande. Los otros son más jóvenes y más nuevos. Sí, bueno, pero Randazzo tiene muchísimos años. Claro, pero Monzó en la provincia también. Randazzo tiene algo en su favor, que es que la mayor parte de su trayectoria política la ha hecho en gestión de gobierno, en gestión ejecutiva. Y le ha ido bien. Todo el tema que tiene que ver con ferrocarriles que hablábamos hoy, el tema de los documentos, los pasaportes, la tarjeta SUBE, ha tenido una gestión muy probada que mucha gente le reconoce. Tal vez la que está en un lugar más complejo soy yo, que llevo muchos años en el Congreso. Y lo que te digo es que me pasó muchas veces cuando he salido. Yo no tuve todos los periodos continuos en el Congreso. Estuve 8 años, 4 estuve afuera, lo que significaron 2 elecciones en las cuales propusimos a otras personas y no llegaron. Volví a estar 8 años y después otra vez 4 afuera. Cuando yo digo 4 afuera, sin ocupar ningún cargo público. Pero siempre trabajando. Siempre trabajando por algún proyecto. Yo amo la política y nos dirán casta, yo digo siempre es política profesional, que es el que trata de mejorar todos los días, de estudiar, de proponer, de vincularse con la gente, para eso son las recorridas en realidad. Y lo cierto es que cuando intentamos con la experiencia de alguien nuevo no nos ha ido bien. Bueno, un caso fue lo que pasó con el radicalismo en la elección de Cava de este año, ¿no? Tenía una lista divina de gente muy joven, muy nueva, muy preparada era esa lista, los chicos que estaban. ¿Y qué te decía la gente que iba a votar? No lo conoce nadie. No los conoce nadie. Claro. A mí me ha pasado muchas veces que los mismos que te reclaman renovación después te dicen, ay, pero a este no lo conoce nadie. Claro, Y otra cuestión que eso fue más una decisión mía en lo emocional. Yo estaba más para quedarme ya en mi casa, ya me siento que me pesan los muchos años. Pero me ha motivado tanto el mal gobierno de Milei. Cuánto me indigna este gobierno, en realidad un gobierno que se burla de la gente, un presidente que se burla de las personas que tienen una discapacidad, que tienen una crueldad. La verdad es que me enoja, me enerva tanto que digo, y se lo digo mucho a los militantes, no es tiempo para quedarse en casa, no es tiempo para bajar los brazos, no es tiempo para resignarse frente a nada, es tiempo para salir a la calle, es tiempo para ofrecer una alternativa, para trabajar con mucha convicción. Pocas veces he visto tanta necesidad de estar y de hacer cosas como hoy, ¿no? Claro, hablábamos recién de cómo perforar esta grieta o cómo pararse desde otro lugar. Y se me ocurre preguntarte, digamos, sobre cuestiones concretas que podrían llegar a ser en caso de que en el 2027, digamos, tengan una chance de gobierno. Digo, pensar en alguna figura que esté alejada de lo que ha sido un estatismo bobo,
que llevó a lo que llevó y un libertarismo que no sabemos ni bien qué es, pero lo único que hace es romper el Estado, digo, básicamente, y digamos, no tener ninguna propuesta de producción, ser, digamos, una cuestión de la finanza. Ni unos ni otros, ¿eh? Claro. Porque Milei es el emergente del hartazgo de la gente con el kirchnerismo y de una decisión que la gente mantiene, que es que no vuelvan los anteriores. Yo suscribo esa posición. La verdad es que me desespero ofrecer algo distinto para que la única alternativa a un mal gobierno de Milei sea pensar en el kirchnerismo, ¿eh? Claro, por eso. Y entonces, ¿qué? Ponele, cuando vos ves las situaciones que estamos atravesando ahora, vos decís, bueno, muy bien, por ejemplo, ¿déficit fiscal sí o no? Digamos, hay que tener déficit, no hay que tener déficit, eso también es relativo, digamos, sí. No, a ver, para nosotros esto es un objetivo estratégico y compartido, que es el equilibrio fiscal. Nosotros hacemos un llamado permanente a la prudencia fiscal. Me llama la atención que el presidente repite, lo hizo en su discurso hace unos días en cadena nacional, creo que repitió 20 veces y no más la palabra equilibrio. Y el equilibrio no es el problema, porque en eso coincidimos. El problema es que cuando vos gobernás para conseguir el equilibrio, para que no haya déficit fiscal, tenés que definir prioridades. Y las discrepancias enormes que nosotros tenemos son las prioridades. Este gobierno se rifó 1.100 millones de dólares en 3 días para contener el dólar con un único objetivo que era electoral. Entonces, están tratando de mejorar las chances electorales con la plata de todo, después teniendo que pedir en los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que el equilibrio fiscal a cualquier costo, no. Si trasladás eso a lo que son para nosotros las prioridades en cabeza de las personas que peor la pasan, la verdad es que no se puede trasladarle 100.000 millones de pesos a los espías de la CIDE y decirle que no a los médicos, a los trabajadores del Hospital Garrahan, ¿no? Que es un hospital de referencia donde se atienden los chicos de todo el país de las patologías más graves, ¿no? Hay una falta de insensibilidad en la definición de prioridades, porque tampoco es que no haya plata, ¿eh? En la misma semana en que deciden no pagar las prestaciones a las personas con discapacidad, dicen las retenciones a cero. Yo, ojo, que creo que no debería haber retenciones para tener un país que forme parte de un modelo exportador. Está bien, vamos a entrar en eso y te voy a dejar explicar, pero digo, te noto hablando sobre cuestiones que, digamos, como con el diario del lunes, o sea, ya sabemos que se perdieron 1.000 millones por una timba o lo que sea. ¿De dónde hubieras sacado vos, si estabas, o digamos, el equipo técnico que labura con ustedes, los economistas, ¿de dónde sacar? Porque los recursos son finitos, digamos. Vos estás hablando de prioridades, sí, creo que se coincide. A los discapacitados no sacarle, al Garrahan no sacarle, pero ¿a quién sacarle? ¿De dónde sacar antes de haber perdido esos 1.100 que ya se perdieron? Se perdieron por una decisión, por una mala decisión o lo que sea. Olvidémonos de los 1.100, que no es poco de todos modos, como para decir, se lo rifaron en el mismo momento en que dicen que no al Garrahan. A ver, primera cuestión como problema de fondo, la Argentina hace 2 años que no tiene presupuesto nacional. El Congreso no estaría sacando ninguna de estas leyes que asignan recursos si eso se hubiera discutido en el presupuesto. Ahora se empezó a discutir el presupuesto 2026, tendremos ahí una pelea, pero ese es el momento en el que vos discutís, obviamente, con el objetivo del equilibrio fiscal, donde se pone y se saca. Nosotros no hemos hecho en ninguno, sobre todo de estos 3 casos que estamos hablando, Garrahan, universidades y discapacitados. Te podría poner también jubilaciones, aun cuando reconocemos que eso es un costo mucho mayor. Pero en todos estos casos nosotros hemos identificado partidas dentro de lo que significa la administración general que perfectamente permiten que lo hayan. Ahora, o sea, ustedes no es que cuando hacen, o sea, una de las acusaciones del jefe de gabinete y del gobierno es que ustedes hicieron las leyes sin decir de dónde salía. No, claro, pero recurso. Además hay que tener en cuenta una cosa, las mismas cosas que el gobierno hace después te dan la pauta de que mienten o que se equivocan en realidad, porque después te das cuenta que las partidas están. No es un problema de que no haya plata, si no hubieran llevado las retenciones a cero, aunque fuera solo por 48 horas. La plata la había. Pero nosotros también establecimos algunas fuentes de financiamiento porque no queremos que nos digan los degenerados fiscales en realidad. Entonces,
en alguna de las leyes, otra aclaración es esta, te iba a decir, en ninguno de esos casos nosotros llevamos el gasto a una cosa exorbitante imposible de pagar. Cuando fue los jubilados, que tanto nos criticaron, la recomposición jubilatoria, era solamente el 7.2% que habían perdido en enero pasado. No les duplicamos la jubilación. ¿Y eso cuánto impactaba en el digamos, en el En presupuesto, en el déficit o en el superávit? Porque en todos los casos, la propia Oficina de Presupuesto, que trabaja bien y seriamente, ha calculado que los gastos que el Congreso ha dispuesto a través de las leyes no llegan nunca ni al 1%, es el 0.07, es el 0.1. Así todo, te decía, identificamos algunos lugares de donde sacarlo. Más allá de que nosotros decimos, el gobierno habla tanto de que hay gasto ineficiente, repiten permanentemente que hay gasto ineficiente. Bueno, si hay gasto ineficiente a casi 2 años que están gobernando, a esta altura es culpa de ellos. Si hay un ñoqui en el Estado a casi 2 años, es culpa de ustedes en realidad. Identifiquen ustedes dónde están las partidas ineficientes, o no las hay, o identifíquenlas y de ahí se saca. Sin embargo, igual nosotros pusimos algunas. Unas, como te decía, es el presupuesto de la CIDE. El gobierno dispuso en pero ¿eso es una ampliación o ustedes quieren que la CIDE no tenga ni un peso para funcionar, digamos? No, ellos hicieron una ampliación de 100.000 millones de pesos, lo que quiere decir que tenían disposición de eso por afuera. Insisto, igual el problema de fondo es no tener presupuesto. El gobierno se ha quedado, no tenemos presupuesto porque ellos no quisieron que hubiera presupuesto. Pero no quisieron discutir nada. Nada. ¿Era eso o nada? Se quedaron con la discrecionalidad total para manejar, poner y sacar. Se sabe además, porque el propio Congreso siempre lo ha autorizado en todos los casos a los presidentes, que tienen la posibilidad de hacer las transferencias o la adecuación de las partidas necesarias. Cuando falta de un lado se pone, eso lo podrían hacer. Lo otro es que nosotros, además del tema de la CIDE, que es bastante importante, se identificó también, bueno, hay un ahorro que el Fondo Monetario le facilitó al gobierno a través de uno de los créditos que sacaron, que eso generaba, si no me acuerdo, algo como unos 10.000 millones más. Nosotros lo incluimos en un capítulo de financiamiento de una de las leyes que sacamos. La otra es un ahorro que el propio gobierno había dicho que iba a generar en los registros de la propiedad automotor. Que son registros que se han manejado de manera poco transparente. El gobierno hizo muchos anuncios en materia al final, ¿qué pasó con los registros? Porque hasta ahora poco ¿no? pasó de todo lo que habían anunciado. Pero ahí hay un ahorro también, una partida que perfectamente se puede reencauzar, que era de algo 11.000 millones de pesos también. Entonces nosotros en la ley establecimos de dónde se podía sacar el dinero. Más allá que, te insisto, ellos tienen la facultad de encontrar las partidas esas que ellos dicen que hay gasto ineficiente y hacer las transferencias a donde hay que hacerlas, ¿no? Bien, ustedes, digamos, el bloque que integrás y, digamos, el espacio que se está conformando, porque no todo tiene bastante coincidencia, claro. En todos estos temas votaron juntos, es decir, todos rechazaron los vetos de todas estas leyes de las que estamos hablando. Sí. Bien. Más allá del tema de la reasignación y volviendo a una hipotética, digamos, gestión o una hipotética plan de gobierno que ustedes propongan, en caso de tener que obtener recursos para el Estado, porque seguramente, tal vez, no sé, por ejemplo, para mejorar la jubilación, tal vez se necesite más, digo, ¿qué reforma de tipo impositiva se puede percibir o se puede propiciar partir de... hay que tener en cuenta dos cosas. Otra es una crítica que nosotros le hicimos al gobierno, porque el único impuesto que bajaron fue bienes personales a los sectores más pudientes, ¿no? Por eso nosotros decíamos, en el mismo momento que vos le negás el aumento salarial a los trabajadores del Garrahan, le bajaste los impuestos a los bienes personales, o bajaste los impuestos a los autos de alta gama. Entonces,
yo creo, y esto lo vengo planteando hace muchos años, tengo incluso algún proyecto presentado, debería ser una prioridad una reforma del sistema impositivo, que en la Argentina es tremendamente injusto, regresivo, claro, no tengo duda de eso. Por lo tanto, las cosas que hicieron ya son cosas que están mal, que generaron obviamente una pérdida, una baja del ingreso tributario, que nosotros ahí no lo hubiéramos hecho. Y después donde sí hay que meter, esto es un tema bastante denso, digamos, farragoso, pero hay que meterse, que son todos los regímenes especiales. Tenemos una cantidad de regímenes de exenciones tributarias que hoy es, algunos dicen puede estar en 700.000 millones. Hablan del 2 y pico % del PBI, ¿no? Claro, es muy pero muy grande. Entonces, me parece que son los lugares donde hay que empezar a meterse. Y hay otro tremendo tema en la Argentina, que es la evasión. Tenemos una evasión de 20.000 millones de pesos, la verdad. Y entonces nada se hace con eso. Es como que ya se tolera... Pero eso es porque Arca no funciona bien, porque se mira para otro lado o porque está mal hecho el régimen impositivo. Todo eso, todas esas causas, por supuesto, en algo que tampoco yo le adjudico exclusivamente a Arca. Son cosas que traemos de muchísimo tiempo, como los regímenes especiales, todas estas cosas, pero que este gobierno... ¿Y por qué crees que no se toca un régimen especial? No se decidió a mirar, ¿no? Como por ejemplo el de Tierra del Fuego. Supongo que estás ese es uno, hay otros, pero el de Tierra del Fuego es uno, por supuesto, porque es bastante importante económicamente. A ver, en general, las discusiones cuando se pone en juego el tema de las provincias, entramos siempre en esas negociaciones que hay con las provincias para que después me voten o no me voten determinadas cosas. Tierra del Fuego quedaría, digamos, directamente inviable si le sacan el régimen especial. Bueno, eso dice Tierra del Fuego. Yo a esta altura no creo. Lo otro es que también se puede no sacar todo absolutamente, sino morigerar un poco para compensar las pérdidas, sobre todo para evitar los desfasajes que se producen cuando vos tenés un otorgamiento de privilegios que no tienen demasiado que ver con un modelo de desarrollo regional para la Argentina, ¿no? Claro. Y después lo otro es que hay que ver cuáles son las cosas que se pueden o se deben hacer para mejorar nuestra productividad, mejorar nuestra competitividad. Por eso siempre digo que no solo se debe discutir cómo se reparte la plata, sino que antes hay que discutir cómo se recauda, cómo se conforma la masa de recursos que después vas a repartir, ¿no? Por ejemplo, porque a todos nos gusta repartir la plata. Claro, el tema es de dónde la sacás. Exactamente. Por ejemplo, un sector, digamos, Máximo Kirchner insiste con el tema de las grandes riquezas. ¿Ustedes podrían acordar alguna cosa parecida hacia eso o preferirían ir por otro lado? Primero, porque también esto es cuestión de prioridades, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Claro, ¿no? Porque, digamos, por eso te decía, la propuesta de Máximo Kirchner nunca fue lo suficientemente clara como para que merezca un acompañamiento, ni nuestro ni de nadie. Hay cosas que se tiran al voleo porque queda bien, porque es un acto demagógico claramente, y a mí no me gusta acompañar esas cosas. Por eso te decía, me parece que es mucho mejor armar una comisión más técnica que política, con expertos, los hay muchos y muy buenos en la Argentina, que empiecen a discutir realmente cuál debe ser nuestro sistema tributario. ¿Y eso lo están haciendo con Provincias Unidas? O sea, ¿ya están empezando a trabajar con equipos o todavía no? Todavía no, porque te imaginas que estamos a un mes de las elecciones. No tengo duda que en la medida en que nuestro bloque se vaya a potenciar, igual tenemos una muy buena representación, pero creo que el ingreso, si viniera Schiaretti y algunos más, eso potenciaría la discusión ya pensando al 27. Yo creo que ese es un tema central, insisto, porque no podés repartir o no podés tener justicia en el reparto si no pusiste justicia en la contribución. Lo primero es ver dónde haces volcar el esfuerzo. Por eso te decía, si vos vas a empezar con un gobierno que le baja el impuesto a los autos de alta gama, y no, me parece que ese no es el camino. Hay que meter todo en un paquete. Sumado a otro tema
muy de la provincia de Buenos Aires, ingresos brutos. Sí. La verdad es que seguir manteniendo un impuesto como el de ingresos brutos en las provincias va a contramano de todo lo que se debe hacer. Por eso digo, además, Lo que pasa que si le sacás ingresos brutos a la provincia, ahí sí que ya le sacaron miles y miles de millones de partidas que eran discrecionales o no, eso se discute, lo está resolviendo la Corte. Voy a otra, Pero hay si un instituto también que acaba de hacer un estudio comparativo de lo que reciben todas las provincias en el per cápita, o sea, cuánto por habitante. A mí nunca me gusta el papel de víctima de la provincia de Buenos Aires, porque siempre digo, es la provincia más grande y más rica de la Argentina. No me gusta la idea de sacarle a Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, a las provincias más pobres, en realidad. Creo que la provincia de Buenos Aires debe darse una discusión sobre cómo hacer que los recursos extraordinarios que tenemos puedan volcarse en una mejor situación. Ahora, todo esto se mezcla con algunas otras cosas que un proyecto de desarrollo para la Argentina debe incluir. La Argentina tiene un potencial enorme en recursos naturales, biodiversidad, talento, tenemos muchísimo talento. ¿Cómo no convertir esas ventajas comparativas en ventajas competitivas? Tenemos un problema gravísimo de falta de infraestructura. La provincia de Buenos Aires ni que hablar, pero todo el país. Una logística carísima. Sí. Entonces, la definición sobre un modelo, un sistema tributario como necesitamos, debe estar en función del país que querés. Hablamos hace un momento de las retenciones. Yo creo que un modelo de país debe ser productivo y exportador. Hoy nos tenemos que pensar insertos en un mundo que realmente es un mundo que ofrece oportunidades para la Argentina, ¿no? Ahora, eso se vincula con otro tema del que yo hablo mucho también, que son las instituciones. Es imposible pensarnos solo en términos de números, de macroeconomía, o sea, sin pensar el papel que tienen las instituciones. Si nosotros no tenemos credibilidad, estabilidad política, previsibilidad en cuanto a las normas y las reglas, esto significa una justicia independiente, esto significa un presidente que no abuse los decretos de necesidad y urgencia. Esas cosas también importan, ¿no? Así que sos degenerada fiscal y ñoña republicana. Ay, sí, total. Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Y casta. Y casta. Volviendo un poco al armado político, porque ya nos queda poco tiempo, ahí hablábamos y me hiciste la aclaración de que es parecido pero no lo mismo a Somos. Digo, ahí, ¿cómo está? El radicalismo no está dentro de Provincias Unidas, el radicalismo bonaerense, digamos, con la importancia que tiene históricamente, sí, o que ha tenido, no sé, que ha tenido, ponele. Digo, ¿cómo se piensa eso? Ahí hay algunos ruidos también con lo que pasa en Capital, digamos, es como que las dos principales jurisdicciones están un poquitito turbulentas para Provincias Unidas. ¿Cómo lo piensan resolver o cuál es la idea? Porque sí, a ver, el radicalismo es todo un tema. Yo provengo del radicalismo, siempre digo que me siento incluso a veces mucho más radical que muchos de los que se quedaron adentro del partido. Y veo que tienen una crisis muy, muy profunda, en realidad, que no logran resolver, que no tienen liderazgos. Es una gran contradicción porque tiene muchas muy buenas personas, los intendentes son algunas de ellos, y sin embargo no logran trasladar eso a un proyecto para la provincia o para la nación. Hace mucho tiempo que perdieron la expectativa de poder que debe tener la... Incluso tiene recupera gobernaciones, pero no logra tienen realmente un poder territorial, pero no logran transformar eso, digamos, en un proyecto provincial o nacional. Somos fue un armado, a mi juicio, tal vez improvisado, y que no tuvo, es una crítica muy personal la que yo voy a hacer. La legislatura de la provincia es una legislatura muy desprestigiada, muy desprestigiada. ¿Qué debimos haber hecho? ¿Qué debieron haber hecho? Haber aprovechado la oportunidad para poner en crisis y en discusión esto y llegar a la provincia de Buenos Aires con una propuesta de cambio importante. Y en cambio me dio la impresión que la discusión de Somos era ver cómo repartimos un pedacito de la chocolatería que es la provincia de Buenos Aires sin poner en crisis el modelo. Vos hubiesen hecho
una campaña con la bandera de chocolate Virrigó? Y posiblemente, me parece que si nosotros no empezamos a poner en crisis estas cosas, por eso lo hago también a nivel nacional, si nosotros no ponemos la decencia sobre la mesa como parte de la propuesta política, para que esto se constituya en una cuestión central y simplemente vamos a salir a disputar con las mismas reglas de la opacidad en la política, creo que nunca vamos a cambiar nada, ¿no? Son las cosas que a mí en lo personal me desesperan. Después, más allá de eso, el armado de Somos fue lo que pudo ser en un mes de armado, en una elección muy diferente. La gente que concurría a votar se encontraba con una cantidad de boletas y no conocía a nadie. Sí. Entonces lo que buscó naturalmente... Además de que fue la primera vez que se votaba la sección electoral. Por eso digo, eran 8 elecciones diferentes. La verdad es que la mayoría de la gente no conocía a quién iba a votar, a quienes encabezaban esa boleta. Por eso jugaron los intendentes de manera fuerte, sobre todo los del interior, los que son más conocidos. Y la gente buscaba al que era conocido en la boleta, a ver si había algún nombre o los símbolos. Y entonces en ese lugar el Violeta o la Fuerza Patria tenían su tendencia. Hoy hay un elemento que es bastante distinto, que es que los intendentes no tienen ningún candidato en la lista de diputados nacionales, entonces ya no creo que exista esa tracción por abajo. ¿Y ustedes ¿no? tienen para promover ese tipo de tracción en la lista de Provincias Unidas? Bueno, nosotros creemos que esto que puede jugar como una falla o como un déficit, que es que somos muy conocidos y que tenemos muchas trayectorias, nosotros pretendemos que eso juegue en favor en realidad, que el conocimiento y la trayectoria que tenemos nosotros en la boleta le juegue en favor a Provincias Unidas. Bien, para cerrar, una pregunta, digamos, también sobre este mismo tema. A vos no te incorporaron o no te incluyeron en Somos y ahora Provincias Unidas no está incorporando el radicalismo. Ahí hay una cuestión... No, me olvidé hacer esa aclaración. En Provincias Unidas está el radicalismo. Está el radicalismo. Por ejemplo, acaba de incorporarse... está Dania Tabela, que es del radicalismo. Eso te iba a decir. Dania Tabela en la provincia de Buenos Aires es nada menos que la cuarta. Los radicales nos llaman todos los días para apoyarnos, no te quepa duda. Bien. Pero Provincias Unidas acaba de incorporar al gobernador Gustavo Valdés, que acaba de ganar la elección en Corrientes. Yo me refería en la provincia de Buenos Aires y como representación institucional, digamos, no figura. El problema es que hoy el radicalismo es la primera vez en su historia que no participa institucionalmente en ninguna boleta. Claro, de la provincia de Buenos Aires. Es un problema. Eso, digamos que termina siendo el permiso a que cada uno acompañe donde sea. Por eso yo siento que hay muchos radicales que están hoy acompañando nuestra lista. Margarita, te agradezco y te dejo, como sos candidata y como vamos a seguramente seguir charlando, que le mandes un mensaje a la gente que nos mira, al bonaerense que nos mira, de no más de 20 segundos. Bueno, muchas gracias. Nosotros pedimos confianza, es lo que necesitamos también reconstruir para la Argentina. Tenemos que tener un país confiable para que la gente pueda realmente saber que los políticos se van a ocupar de resolver sus problemas y no de resolver su propia vida o las ventajas o privilegios para su propia vida. Formamos parte de un proyecto nacional, de un proyecto de la Argentina sobre la base de los dos grandes pilares que son el trabajo y la educación. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias, muchas gracias.